Popol Vuh, capítulo 4. Al escuchar que Zipacná había dado muerte a los muchachos, los gemelos Hunahpu y Xbalanque decidieron matar a Zipacná. Los hermanos sabían que Zipacná buscaba los pescados y cangrejos todos los días en las orillas de los ríos para su alimento. Entonces crearon una figura imitando a un cangrejo grande con una hoja de pie de gallo. Las patas fueron hechas con flores que se recogen en los bosques y colocaron una piedra en forma de concha para la espalda del cangrejo. Luego dejaron el cangrejo debajo de una gran montaña llamada Meahuán. Los hermanos llegaron a la orilla del río donde se encontraba Zipacná y le preguntaron: ¿qué haces? Zipacná dijo: estoy buscando mi comida, pero como no he encontrado nada desde ayer, tengo mucha hambre. Los hermanos dijeron: hemos encontrado un cangrejo muy grande allá en el fondo del barranco. No pudimos agarrarlo porque nos mordió. Entonces, vengan conmigo para enseñármelo. Zipacná les pidió: no queremos, vete solito. No te perderás, porque cuando llegues a la falda de la gran montaña, escucharás los ruidos que vienen del fondo del barranco. Le respondieron así los hermanos. Pero Zipacná convenció a los gemelos con su humillación. Vengan conmigo, les ruego que tengan lástima de mí. Pero de verdad, ¿podrás atrapar el cangrejo? Nosotros intentamos y estábamos entrando boca abajo por debajo de las rocas cuando nos mordió y nos dio mucho miedo. ¿Podrás entrar allá? Los gemelos preguntaron a Zipacná. Por supuesto, Zipacná contestó con mucha confianza. Los gemelos llevaron a Zipacná al fondo del barranco donde dejaron la imitación del cangrejo que crearon. Allí estaba el cangrejo, mostrando su concha de color rojo. Zipacná dijo con muchísima alegría: excelente, ya quiero tenerlo en mi boca. Zipacná entró boca abajo por debajo de las rocas, pero el cangrejo se fue para arriba. ¿Lo agarraste? No, se fue para arriba, pero déjenme entrar arriba. Zipacná metió casi todo el cuerpo bajo el agua. Solamente mostraba la punta de los pies. Entonces se derrumbó la montaña y cayó sobre Zipacná. Jamás volvió Zipacná. Se convirtió en piedra. Y de esta manera, Zipacná fue derrotado por los gemelos Hunahpu y Xbalanque.